Esto es Maestros del Cine, una producción del Centro Cultural Clavijero y el colectivo Perros de Guerra. Nos da muchísimo gusto tener el día de hoy a un queridísimo maestro, compañero, amigo, Silverio Palacios. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Un placer. Silverio Palacios, actor mexicano de teatro y cine. Nació en la ciudad de Colima. Es egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha participado en diversos montajes con la Compañía Nacional de Teatro y diferentes grupos independientes de teatro de su país. Ha sido protagonista de reconocidas películas nacionales bajo la dirección de destacados creadores mexicanos. Ha recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional por su trabajo escénico y cinematográfico, y es actualmente uno de los actores que forma parte de los elencos fílmicos y teatrales de relevancia en México. Silverio, me gustaría preguntarte, bueno, pues eres actor de cine, actor de teatro, haces algo ahí de música, eres súper ameno, eres haces como muchas cosas, cocinas, me acabo de enterar. Pero bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito. La producción de Maestros del Cine tiene que ver con los roles y departamentos de la industria cinematográfica, y uno, sin lugar a dudas, de los como de los más fuertes, y no digo más importantes sino más fuertes, pues es el de la actuación. Actuación para cine, que lo que primero quisiera preguntarte, ¿qué es la actuación para cine a diferencia de la actuación para teatro, la actuación para televisión? ¿Se estudia junto? ¿Qué pasa con qué es? Se estudia junto, es junto con pegado, dicen en un término muy común, coloquial. La actuación es la actuación. En general, sea para el formato que sea, la voluntad, la disposición a ingresar al mundo de la representación es la misma. El formato determina ciertas dinámicas, cierta disposición, en especial de orden técnico, pero la actuación es una voluntad de disponerse a inmiscuirse en un universo, en el universo de la ficción. Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿tú iniciaste en teatro, iniciaste en televisión? ¿Cómo fue tu inicio? Sí, yo empecé en el teatro a manera de juego, de un divertimento juvenil, y poco a poco fui descubriendo mis facilidades y mi vocación por ese divertimento, y por el placer que me provocaba eso, y por el efecto que causaba en quien atestiguaba esa manera de involucrarme mía, ¿no? Entonces yo empecé jugando a interpretar personajes en una compañía de teatro estudiantil en aquel entonces de mi tierra, en Colima, en la compañía de teatro de la Universidad de Colima, con un maestro de mucho rigor, sin embargo, que aceptaba nuestra novatez, nuestra verdura, por decirlo, y nuestra disposición al juego, pero desde entonces nos iba encauzando a que esto tarde o temprano tenía que significar algo para nuestro ser, para lo que nosotros aspirábamos, ¿no? Maestro Rafael Sandoval, un director polémico, un director muy talentoso del occidente de México, que ha hecho mucho trabajo en Guadalajara, en Colima, y que fue, digamos, el primer maestro que yo tuve formal en el área de teatro. ¿Cómo das el salto de la actuación para teatro, de este juego, de esta exploración que hacías en el escenario? ¿Cómo das el salto al cine? Mira, nunca he sido muy hábil como para dar saltos. A pesar de que me entrenaron en acrobacia en la escuela de actuación, la verdad nunca me di cuenta en qué momento pasé. Yo me formé como actor de teatro en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Nunca pensé que iba a ser actor de cine. Yo pensé que eso era para guapos, no nada más. Y un día descubrí que era guapo, y entonces sí dije, creo que sí puedo, ¿no? Sí. Entonces, cuando lo descubrí, por supuesto, dije, pues es el momento. No, fue por accidente, ¿no? Un día me llamaron para hacer un cortometraje y dije, ¿yo qué? ¿Un qué? ¿Cortometraje? ¿Qué es eso, no? Pues yo primero fui cortometros. Pues ¿cómo? Porque soy chaparro, porque no entendí que... me llamaron para un cortometraje de una escuela de cine universitaria en Cueca, ¿no? El Centro Universitario de
estudios cinematográficos, ¿no? Y nos llamaron actores del CUT, pues para, ¿no?, involucrarnos, fusionar ambas escuelas, porque pues algo tienen que ver, ¿no? Actores y directores de cine, formadores de la escuela, formadores de directores y de guionistas y todo esto, bueno, de cineastas. Y bueno, tanto el director de aquel entonces, un maestro archi reconocido, súper reconocido, Alfredo Joscovich, como el director del CUT, que me tocó a mí, que fue el maestro Raúl Cermeño, acordaron como tratar de trabajar conjuntamente, porque creo que al fusionar algo podía surgir, ¿no? Ambas escuelas, digo, podía surgir algo interesante, y de ahí es que empezamos a involucrarnos. Antes los directores buscaban actores como ahora en la calle, ¿no? Y parece que los encuentran mejores. Y bueno, de pronto empezaron a ir al CUT y dijeron, a ver tú, chaparrito, ven para acá, necesitamos un enanito, y bueno, pues ahí voy. Y así es como me involucré, casi por accidente, te lo juro, nunca pensé que iba a ser actor de cine, siempre dije teatro seguramente. Ok, llegaste al mundo de la actuación y hay gente, sin embargo, que pasa por una escuela especializada para cine y para televisión, y luego de ahí tienen que hacer otro proceso, que es buscar una agencia, una castinera, como un agente, una serie de cuestiones, y luego hacer largas filas para pasar a un casting en donde a veces ya está decidido quién va a quedar y quién no va a quedar. En un mes a lo mejor haces que 100 castings y te quedas en uno, o te dan callback para 2, no sé. ¿Tú pasaste por este proceso? Sí, por supuesto, todo pasamos parte de la dinámica de poder conseguir una oportunidad ahora con estas formas de producción audiovisual, teatral, etcétera. Todos pasamos por eso. Pero el gran truco, si es que alguien lo quiere saber, por si no lo sabían, se los digo de una vez, porque digo, lo sé, pues hay que compartirlo, ¿no? Sí, es la voluntad, es la generosidad. Si quieres ganarte un personaje en un casting, hazlo. ¿Ya? Si quieres ganarte un personaje en una película, hazlo, carajo. Y ya, ¿no? Tu voluntad es exhibirte frente a la cámara, frente a los espectadores en el teatro, pues hazlo. Y me ha tocado conocer a algunas personas, me han contado que en los procesos de casting de repente pues el actor va muy decidido a hacerlo justamente con la intención, y no quedan, porque de pronto en los castings, y quisiera como tocar este punto porque en la Ciudad de México de alguna manera lo viví, y estaban, no sé, una fila de 100 personas esperando un casting en donde tú tienes que comprar, por ejemplo, tu lata si vas a hacer casting para un refresco, tu bolsita de papas, lo que vas a hacer, y estás en una fila junto con 50 brasileños, 40 argentinos, sí. Y como 5 mexicanos, y de esos 5 mexicanos, pues todos se ve que tienen un cuerpo de gimnasio, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a preguntarte, la disposición ahí está a lo mejor, ¿no? Desde el actor. Y el truco no lo has dicho, o sea, hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando te rechazan y te rechazan y te rechazan y no quedas, aunque seas esta categoría de latino internacional? O que cumplas con siendo latino internacional y puedas aplicar como a todos los castings. ¿Qué hacemos? Sí, mira, al final de cuentas, quien sabe si hiciste o no bien lo que cumpliste con tu cometido eres tú, ¿no? Quien decide si te quedas en el casting, pues sí, es otra persona. Es como los premios. Los premios nunca te llegan cuando los mereces, cuando los necesitas, ¿no? Ni cuando los quieres, pues, ¿no? Te llegan cuando alguien decide que te tocan, ¿no? Así son los castings. Alguien decide si te quiere para ese personaje. Claro. Pero si tú hiciste bien esa interpretación, ese casting, a lo mejor no te quedas en el rol. No, dice el director, no porque es moreno y yo quiero que sea güero o blanco, me explico, y porque así hay, está dentro, ese es mi estándar, o ese es mi personaje, mi visión, ¿no? Pero seguro sí te quedaste en la mente del director por alguna razón.
¿no? Porque seguramente vio el cine, las cámaras, lo que aspiran, así, bueno, el que está detrás de las cámaras. Las cámaras no tienen aspiración alguna, son mecánica fría. Lo que aspiran es a registrar un momento único, de verdad. Y si tú eres, o sea, cuando te presentas con voluntad frente a las cámaras, entonces cuando eres frente a las cámaras, eres único, no hay otro. Cada cual es único, y lo que aspira el que está detrás de la cámara es a registrar eso, momentos únicos. Un maestro mío de teatro, un maestro de muchas generaciones, decía que los actores trabajamos toda una vida para crear minutos de verdad. Y lo que aspira cada cineasta, cada gran director creativo que trabaja con actores, es poder registrar unas fracciones. ¿Cuánto dura una toma? Bueno, durante lo que dura la toma, esa fracción de tiempo de verdad. Y a veces en la toma lo que hace el actor, lo que hacemos los actores es vamos construyendo las condiciones para que en un momento culminante de la toma se dé ese momento de verdad. A eso aspiramos. Y solo surge de la voluntad, solo surge del deseo de ofrecer, del deseo genuino de ofrecer algo. Entonces, como que tendría que ver esta parte de la honestidad con uno mismo y no fingir. ¿Ves por qué la verdad es tan preciada? Como esta parte de que se dice mucho en la actuación de no actuar a que actuamos. Pues es que en el cine no hay que actuar. O en el teatro, el peor enemigo del teatro es el teatro, es decir, fingir, mentir. La gente creemos que es una mala técnica y es que la idea es que el teatro es aprender a mentir bien, ¿no? A engañar al espectador. ¿No? Es decir, yo te voy a engañar diciendo que soy un carnicero, no, yo a través de un disfraz, que es el carnicero, te voy a develar una verdad suprema, quizá, que es la mía. Claro, pues unos aspectos súper interesantes de la actuación, y estamos hablando de la actuación, bueno, a lo mejor como si pensando como si los demás supieran como todos los aspectos técnicos, como el casting, como todos los procesos y todo eso. Y quisiera entonces regresarme un poco, porque quisiera preguntarte que nos platiques cómo es un casting, qué se hace, cómo llega uno a un casting. Un casting es un trámite. Al final de cuentas, la esencia de todo eso es que tú cumplas ese trámite. Tal como te lo piden. Te dicen, necesito que te pares aquí, digas tu nombre, hagas tus perfiles, que es lo que normalmente piden, nos digas cuál es tu estatura, cuál es tu peso, tu nacionalidad, porque tu imagen ya la tenemos aquí, mira, se registra, y la cámara no miente, eres chaparrito, gordito, tienes barba, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vas a hablar, ¿no? Te dimos un texto donde nos vas a hablar acerca de no sé qué son los de Morelia, o los de Pátzcuaro, los clásicos helados de Pátzcuaro, Michoacán, y tú empiezas ahora eres un vendedor de helados, ¿no? Ok, entonces, si tú no has probado los helados, si no sabes qué significan esos helados de pasta, o no has indagado, investigado por qué le gusta a mucha gente el helado, tú jamás vas a saber cómo se sirve un helado, o por qué le gusta a la gente, y por qué puede servir con cierto placer un helado para quien te lo va a comprar. Y por qué entonces puedes dedicar tu vida a preparar helados para ofrecer a alguien un bien, ¿no? A través de un costo, a través de un precio, a cambio de una moneda, que esa moneda te va a dar para vivir. Entonces, eso que parece insignificante es sustancial para la hora de interpretar a un personaje. Claro. ¿No? Conlleva un oficio que es aprender a pensar como el personaje, que es disponerte, voluntad otra vez, disposición, voluntad creativa, a aprender a pensar como los personajes y a saber qué utilidad tienen en la vida misma, en la vida cotidiana. Porque a lo mejor dices, qué importante puede ser para alguien, ¿no? La vida de un vendedor de helado de pasta de Pátzcuaro. Pues a lo mejor para un político seguramente nada. Por eso no le importa su salud, por eso no le importa nada. Pero para un turista que un día descubre a través de degustar, ¿no? Una experiencia nueva, para un turista americano, canadiense, incluso para un mexicano oaxaqueño que jamás en su vida se ha parado en un pueblo mágico del occidente o del Bajío, ¿no? Aunque allá pruebe otras cosas extraordinarias. Entonces dices, wow,
La esencia, y eso es parte del ejercicio profesional de los actores, la esencia del actor es tratar de descubrir la utilidad que tiene en el argumento que le corresponde contar de su personaje. Y en todo caso en el entorno. Y bueno, ¿cuál será la utilidad si a mí me toca interpretar un vendedor de helados? Pues es qué bien proveo al otro, ¿no? Y tú dices, bueno, es que ¿qué importa? Pues no sé, porque tú no sabes si el personaje protagonista, que casi siempre es un personaje, ese es un vicio de nuestra cultura, de nuestra manera de contar las historias. El personaje protagonista suele ser una persona de clase, ¿no? Casi siempre son bonitos y bonitas, princesas y príncipes. Entonces, pero un día tiene una flaqueza, se separa, viene de Lomas, en la Ciudad de México, se separa de su pareja, ¿no? Y llega a Pátzcuaro así para olvidarse, se mete en un hotel y esas cosas. Sale y después de tener una noche tormentosa, de embriagarse, no sé qué, camina, reflexiona acerca de su vida personal alrededor del parque de Pátzcuaro y luego de pronto ve que la gente se acerca y se amontona alrededor de un carrito de helados y dice, voy y me formo mientras sigue, ¿no? En su reflexión, compra el helado y la decisión más importante de su vida, la de volver o abandonar a su pareja, la hace después de haber probado el helado de pasto. ¡Wow! ¿De qué sabor el helado? ¿Me explicó? Sí. ¿Por qué? Porque parece ser insignificante, pero todo lo que te rodea y lo que engloba el momento en el que tú tomas tus decisiones más relevantes de tu vida, influye. Súper reflexivo, porque esa es la verdadera formación de un actor, ¿no? O sea, pues no sé si es la verdadera, pero es algo de eso. Bueno, incluye todo eso, un proceso de actuación. ¿Y en qué momento, por ejemplo, en un proyecto cinematográfico entra o se pone en contacto el director, el productor, o quién se pone en contacto con el actor? ¿Quién empieza a buscar un actor? Pues depende. Muchas veces el director, porque está pensando desde su concepción de la película, ya está pensando en los actores, entonces le habla directamente al actor y le dice, oye, estoy haciendo un personaje que pensé en ti para eso, o desde que lo he estado escribiendo he estado pensando en ti, en fin, o sea, él lo descubre antes o posterior a que lo escribe, y me gustaría que a ver si me puedes ayudar a darle, ya empieza a platicar, interactuar, y sí, te manda el guión, lo lees, platican, interactúan. Hay otros directores que son más de otro tipo de escuelas y que proceden desde un asunto más formal. Y mira, yo pienso en Silverio para estas cosas, que es un actor mexicano. Y entonces, que es chaparrito, igual puede ser un carnicero no de Michoacán, porque los de Michoacán venden helados, pero sí un carnicero de Jalisco, ¿no? Donde venden birria, ¿no? Esas cosas. Y un jalisciense, gordito, chaparrito, entonces, mi mamá. Bueno, pues órale ya. Y entonces le dice a su productor, háblale, ¿no? O a su asistente, háblale, o a su director de casting, háblale, conéctale, y ya esto. O le habla a un director de casting, fíjate, estos son mis personajes, léelo, ¿a quién me recomiendas? No, pues tal, quiero un reparto mega estelar. Bueno, pues no piensan en Silverio, piensan en Alejandro Sosa, no sé si lo conocen, otro nivel, high, ¿no? Entonces, ¿me explicó? Y así. Bueno, pues, esto es serio, ¿verdad? Sí, no, es serio. Cuando pensaba, cuando nos integramos a una producción ya de cine, y yo haciéndome el chistoso. No, pero los nuestros también tienen sentido del humor. Pues sí, no, es que no tan jodidos. Cuando nos integramos a una producción cinematográfica ya donde está todo el equipo, cuando ya hay un plan de rodaje, cuando incluso ya tenemos los llamados, ahora, ¿de qué manera empieza a trabajar el actor en el sentido, digamos, técnico? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus requerimientos? Y como para sacar esta honestidad, este develar del que nos hablabas. Pues mira, yo como mi experiencia y mi necesidad primordial cuando alguien me invita a trabajar por el medio que sea, ya sea a través de su director de casting o de manera personal, es saber, como sea, qué historia quiere contar el director.
Entonces es acordar con él, porque el cine es el resultado de varias voluntades creativas, ¿no? La del sonidista, la del fotógrafo, la del guionista, la del director, la del actor, la del maquillista, vestuarista, etcétera, etcétera. Todos los departamentos que participan y contribuyen a que se realice una película. Y lo que hace feliz esa coincidencia de esas voluntades creativas, lo que hace que el esfuerzo común coincida, vaya, es una sola guía, una guía común, que es la historia, o el guión, pues, la historia. Si todos se ponen de acuerdo en contar la misma historia de alguna manera, que quien normalmente da esa directriz es justamente el director, es más fácil llegar a ese resultado. O sea, a mí, como parte de esas voluntades, como una de esas voluntades, lo que me interesa saber es qué historia quiere contar el director. Porque a mí me ha tocado recibir un guión donde se trata de una muchacha que pierde a su papá, ¿no? Así, desde mi punto de vista, la lectura. Y él dice al director, oye, aquí, ¿leíste el guión? Sí, ¿qué te pareció? No, pues es que la muchacha que pierde a su papá. No, espérame. No se trata de la muchacha que pierde a su papá. ¿Cómo no? No, se trata del abandono que hace de una hija su papá al morirse. A ver, ¿cómo? ¿Te fijas? Sí. En apariencia son distintas historias, pero se pueden contar con un argumento similar. No, es que el papá abandonó a la mujer, a su hija. Bueno, sí, pero se murió. No, pero él decidió morirse. ¿En qué momento decidió morirse? Él abandonó. En realidad tenía una culpa permanente y dijo, mejor me muero y que se encargue ella de su vida, y la abandonó. Yo leí que la hija nunca valoró suficientemente a su papá, y ahora que se le murió, lo necesitan demasiado. Y entonces tú tienes que acordar con él, es que yo leí así, ¿no? Los entenderes de pronto tienen que encontrar un punto común. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde? Y tú haces una especie de cálculo matemático de por qué en mi caso, si tú quieres ser muy rigurosos, ¿por qué tú piensas que el papá abandonó a su hija muriéndose? ¿Y en qué momento decidiste? ¿O decide él morirse según tú? Bueno, pues, mira, fíjate que dice aquí, acá. Y tú dices, eso no lo leí. Ok. Bueno, a mí me interesa, aunque yo pueda decir, no me parece suficientemente dicho ni contundente para creer que el papá abandonó a la hija. Ok, pero tú me estás contratando, tú me estás invitando a participar. Yo como personaje, yo como actor, voy a interpretar, porque imagínate que yo soy el papá, ¿no? Al papá que decide dejarse morir porque no se siente capaz de terminar de criar a su hijo. Y entonces ya trabajo en función de la historia que tú quieres contar. Claro. Y entonces yo potencializo esa visión. Ese acuerdo, ese punto de equilibrio, ¿en dónde es recomendable buscarlo? En el momento del rodaje, previo al rodaje, sí es recomendable hacer ensayos. Sé que todos los directores tienen estilos distintos, pero ¿cuál sería como el ideal para trabajar un director con un actor para un proyecto como, pues lo ideal es charlar, es platicar, es entablar este diálogo para llegar a este entendimiento, pero siempre con el respaldo de ambos. Bueno, el director de antemano tuvo que haber leído, conoce lo que va a decir, pero el actor tiene que haber leído más de una vez un guión. Hasta incluso leer, aprender a leer, porque aprender a leer no es fácil, a traducir lo que uno recibe en el guión, porque fíjate, cuando somos muy inmaduros como actores, de pronto, en realidad, todo el argumento lo leemos como con un afán informativo. Se trata de esto, ¿no? Hasta que aparece nuestro personaje, entonces sí abrimos todos los sentidos, ¿no? Y dice, mi personaje, que se llama el papá que se va a morir, dice, hija, no te quiero. Es muy fuerte que le diga al papá, no te quiero, ¿no? Y así, hasta entonces, no, hay que librar ese primer impulso de leer en sentido informativo, para enterarte, ¿no? Y
dejarte impresionar y dejar pasar la impresión que te causa el personaje que te interesa o que va a ser tu interés, y luego volverlo a leer, para entender el argumento, para entender el trasfondo, ¿no? Y luego, algo muy importante que muy pocas veces llegamos a ese universo, a ese nivel de lectura, es para entender cómo hablan cada uno de los personajes. Normalmente en la actualidad, y aquí voy a hablar, a lo mejor vas a entrevistar a guionistas, ¿verdad? Sí. ¿Ya entrevistaste? Sí, ya estuvo. Ah, qué bueno, entonces ya no va a haber posibilidad de que se defienda de lo que voy a decir de ellos. Perdón, guionistas, pero sí, de veras, hermanos, échenle ganas. No, tú lees un guión y todos los personajes hablan igual. Ahora los guiones tienen la prisa, tienen una prisa por hacer la película, no por contar una historia. Sí. Entonces no se esmeran en darle a cada uno, a cada personaje su... Bueno, yo digo, está bien, a mí me dan una oportunidad como actor. No todos los actores tienen esa no aprovechen esa oportunidad de darle, ok, le voy a dar un carácter. Yo ajusto de pronto mi forma de hablar, porque el médico no puede hablar igual que el vendedor de helados de Pátzcuaro, ni que el carnicero de Jalisco, ni que el papá que abandona a la hija o que se muere. No puede hablar. Y en los guiones de pronto todos hablan igual. Porque los guionistas ahora escriben por maquila, como en maquila, y de pronto ilustran a los personajes. O sea, dicen, un entrevistador de maestros del cine va vestido de saco negro, con su así, sport, bien peinadito, sí se bañó, se perfume, etcétera, la verdad, y lo describe, y ya hablan, ya lo ponen a hablar como charla, ¿no? Y ya, pero ya no lo describieron y creen con la descripción ya está, ¿no? Y el habla, es a través del habla que uno se devela como persona. Esto influye como con esta agilidad distinta, con este ritmo distinto que está pasando ahora, no tan reciente, pero con las series, con todo pues como con toda esta invasión de imágenes, con este ritmo claro. Que tiene. O sea, yo estoy enamorado de todos los narcos de las series, hablan re bonito. Y cuando conoces a un narco de verdad, no mames, hablan así, oye, ¿cómo me oyeron? Con esta floritud, con este nivel de poesía, ¿no? Dices, pero hablan re bonito. En las series dicen, y le hablan a las mujeres de una manera impresionante. ¿Poéticos? Que poéticos. Son como administradores, ¿no? De empresas. Así hablan los fíjate bien, los negocios son como administradores. Y de pronto ya cuando los que hablan así como medio poéticos, ¿no? Son los policías, ¿no? De pronto dicen, y entonces la tarde abandonó el olvido, y dices, ¿no? Y música, ¿no? Los sonidistas, como el que entrevistaste el otro día, ¿te acuerdas? Uno argentino, le ponen ahí ruiditos y así, a esas palabras extrañas. La tarde abandonó el olvido o cobijó el semblante, y tú dices, órale, qué cobijón le puso la tarde al semblante, ¿no? Y dices, ok, bueno, ¿no? Eso es muy chistoso, hablan muy raro. Pero sí, eso es como para enamorarse, por eso hay tanto narco en este país, pues si hablan tan bonito, pues los niños quieren hablar bonito, viendo así como los narcos. Termina siendo una influencia. Bien bonita, de todos modos es bonita. Porque se ven bien, fotografían bien. ¿También ya entrevistaste a los fotógrafos? Sí. Sí. Qué bueno, entonces sí puedo hablar mal de ellos. A una fotógrafa española. ¿Sí? Sí. De esas que tienen debilidades. Ya sé. Luego hablamos de ellas. Sí. Esa influencia, justo, tocando este mismo tema, esa influencia creo que ha alcanzado algunos niveles o algunas áreas en donde la gente aspira a ser precisamente este tipo de personajes, no solamente en la realidad, sino también, pues en el estado de Michoacán, a pesar de que no hay escuelas de actuación, de actuación especializada, pues hay mucha gente que quisiera entrar a una producción cinematográfica, a una serie. ¿Cuál sería como lo indispensable básico que tendría que hacer alguien que le interesa la actuación y que, ya sé que a lo mejor irse de aquí, pero ¿De Morelia? Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, por ejemplo, nosotros, morelianos, michoacanos,
con un festival muy importante, Ajá. con mucha producción de cortometraje, pero sin una especialización como tal en actuación, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dónde podríamos buscar esto? No, ¿para qué? Esperamos a que alguien... Mira, si quieres ser fotógrafo o si quieres ser director de cine, iba a decir una grosería. No les va Sí se puede. Hay que ser varo. Ajá. Hay que buscar armar un buen negocio, comprarte cámaras, armarte una historia, que alguien te haga ¿cómo les llaman a esto? Un script doctor, ¿no? Que te revisen eso y vas. Y ya, arma tu película. Si quieres ser el actor de alguna película. Pues esperar a que él te vea en la calle y te diga, hey, ¿tú te pareces el personaje que yo escribí? Órale, y va. Aunque seas paletero o cualquiera. Ya no se necesita estudiar para ser actor. No. Actriz, ¿no? Está justamente mucho esa controversia, ¿no? O sea, como directores muy reconocidos llamando a personas que no son formadas en la actuación, Sí. y ganando premios y todo esto. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Pues que tienen todo el derecho a hacerlo. Y qué bueno que lo hacen. Eso no habla mal de los directores. Eso habla mal de nosotros los actores. ¿Qué es lo que devela esa...? Que a lo mejor no tenemos la voluntad para ser honestos frente a la cámara y que actuamos y mentimos tanto y por eso cobramos tanto que a un director le conviene pagar menos por alguien que es más genuino. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Disposición otra vez? Profesionalizar el trabajo del actor. Así como los fotógrafos se especializan en los settings de la cámara, conocen cada uno de los movimientos y de los pasos, más luz, más sombra, más brillo, menos brillo. Los actores tenemos que especializarnos en los settings de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestro proceder, de nuestro reaccionar y de nuestra forma de ser genuinos. O sea, de generar las condiciones para poder ser genuinos, que es un trabajo de una disposición. Es como cuando, fíjate, te voy a poner un ejemplo un poco extraño. Los que nos formamos en un sentido religioso católico, hay un momento de nuestro ejercicio religioso, de nuestra vocación religiosa, que tenemos que ofrecer, hacer un acto muy particular en nuestro culto, que es la confesión. Que eso implica que vas y le dices a alguien que atestigua con secrecía, en un espacio de clandestinidad, ¿no? Tu verdad. Porque sabes que en ese ámbito de secreto, este hombre, o esta persona, este sujeto, no, es una suerte de intermediario que hay entre tú y un ser al que por ninguna razón tú tienes esa convicción, le puedes mentir. Algo semejante sucede cuando te paras enfrente de una cámara o en un escenario frente a los espectadores. En el único lugar donde no deberías de atreverte a mentir es frente a una cámara y frente a unos espectadores. Porque hay un valor supremo, ¿no? Lo que tú quieras, como quieres llamarlo, ¿no? Que te lleva a un estado supremo también, que es la trascendencia, que es lo que nosotros de pronto denominamos en un paso anterior como la magia del cine, la magia de la teatralidad, de la ficción. Es ese universo supremo, ¿no? Te obliga a ser genuino, o te incita y te invita. No solo eso te invita, te da la oportunidad de ser genuino. No andamos por la calle siendo genuinos. No andamos por el universo así transitando, diciendo nuestras verdades. Cualquiera nos juzgaría locos. En la vida cotidiana tenemos que entablar convenciones donde de por medio está valores como incluso la misma mentira para podernos entender.
es parte de la cotidianidad. Pero ahí tú convocas en el teatro a 200 personas que caben en la sala para exponerte genuinamente en un momento único, que solo sucede en un marco de tiempo definido, en una fecha, en una hora, y para lo cual se da escalonadamente una llamada como las llamadas a misa. ¿No? Para que cuando digas tercera llamada, se dé esa confesión. Claro. Alguien aquí, uno de nuestros invitados, nos decía que algo que valoraba mucho esta persona que está en la distribución precisamente cinematográfica era que el espectador invierte 2 horas de su vida, 1 hora o media hora, dependiendo de la duración del producto audiovisual al que se presente. Y creo que eso merece respeto, ¿no? Y justamente creo que estamos hablando de ese respeto con el espectador, estamos hablando con ese respeto con uno mismo, de ser honestos y de ese permiso que podríamos darnos frente a la cámara, frente al espectador. Mira, hay gente que sufre, padece, se enferma. Tenemos patologías mentales, porque nuestra percepción es que no somos escuchados, que no somos atendidos conforme necesitamos. Ahora existe una suerte de patología social que se desarrolla en este universo de las redes sociales, que es el que buscamos afanosamente todos los días una cosita así que se llama un like. O sea, que alguien apruebe la imagen, el gesto que nosotros somos, para que nos reconozca vivos, ¿no? Y la vida es la única forma de comprobar tu verdad. ¿Estás vivo? Va a estar, ¿no? Existes, eres, ok. Bueno, hay gente que tenemos muchas enfermedades porque nos sentimos desatendidos por mi entorno, por mi familia, por mi medio, etcétera. Bueno, los actores tenemos la dicha de poder hacer que nos escuchen. El espectador, la palabra espectador está de alguna manera en su origen etimológico vinculado con la palabra expectativa. O sea, alguien que espera algo, ¿no? Bueno, el espectador viene al teatro o va a la sala cinematográfica con una expectativa, que no es otra cosa que una voluntad, una atención que te va a prestar a ti, ¿no? Claro. Bueno, viene con esa voluntad al teatro y tú llegas con esa voluntad de atenderte y tú llegas, dan tercera llamada y entras con la flojera del universo porque se llenó el teatro. No, fueron 70, no 100 los que venían. Entonces, yo quería que se llenara, entonces hoy también voy a actuar como al 70%. O sea, peor aún, no solo vienen con esa disposición que es pagan para atenderte, carajo. Y tú te pones mamón. Perdón, ¿se pueden decir esas palabras? ¿Ese nivel de poesía? Okay. Sí. Y tú te pones mamón. Y ahora los mamones pululamos en la escena teatral y en la escena cinematográfica. O sea, una toma dura nada. Y tú regateas ofrecerte con honestidad. Eso nada que dura. Entonces, ¿para qué cobras tanto? Claro. ¿O para qué exiges un reconocimiento, que te pongan tanto reflector para verte? Para ver cuán egoísta eres. No es un asunto moral. No es un asunto ético, no es un asunto de... ¿Qué te puedo decir? Como de humano, un asunto primordial, ¿no? Yo creo que estamos en tiempos, en estos tiempos de trascendencia a otro nivel, como para entender que hemos creado unas ciertas comodidades dentro del ámbito de la creativo y ciertas convenciones, y nos hemos dado tantas concesiones como para romperlas, ¿no? ¿Me explico?
Sí. Mira, ha sucedido una cosa, nos hemos encerrado durante un año, y muchos nos quejamos de un encierro y salimos a actuar en las redes. Yo sé que les voy a caer muy mal con eso. Y a decir y a salir, ¿no? y a decir y a expresar el malestar que tenemos en un encierro que no termina de ser. Rilke decía, Rainer Maria Rilke, un poeta, que tú no puedes escribir de amor mientras estás enamorado. Hay que hacerlo ya con el corazón frío. Y tú no puedes hablar del encierro desde el encierro. Esa es una mecánica mercantil. Todavía no terminas de padecer el encierro. Y además queremos que nos reconozcan y que nos aplauden y que nos premien, porque ahora se premia cualquier cosa que hacemos, ¿no? Sí. Perdón por el término, pero ¿qué hubiera dado Sor Juana Inés de la Cruz por no haber sufrido tal encierro, tanto tiempo de su encierro? ¿No? Necesitó un encierro de gran parte de su vida para poder escribir lo que escribió. Y sí, lo escribió durante el encierro, pero lo fue madurando y madurando, madurando. Y entonces, ahorita todavía no termina este encierro. Este espacio cultural está abandonado, ¿no? Reclamando que los que estamos en el encierro fermentemos nuestro sentir, atendamos lo que está sucediendo, el sentir. Ahorita deberíamos estar atendiendo qué le pasa a la gente que está sufriendo, ¿no? A la gente que está semana con semana recibiendo una noticia de ahora murió este, ahora murió este, ahora murió este, ahora murió este. Hay una tendencia de mortandad por una pandemia que vivimos y que todavía no toca nuestra puerta, y nosotros según esto ya estamos en el melodrama, porque en realidad no. Y en el mal melodrama, porque es así de lamentar un padecimiento que no terminamos de digerir y que no termina de llegar a nosotros. Sí. Pero como nos hemos acostumbrado a mentir, pues entonces y la mentira se vende bien, pues entonces hay que seguir mintiendo para seguir viviendo bien, además. Claro. Entre tanto, de la nada, surge gente que no es actor, que le dan una oportunidad y no miente, y destaca. Sí, y bien merecido lo tiene. Pues. ¿Por qué? Porque la verdad es un bien preciado para todos los ámbitos. No hay nada más que aspiremos en estos tiempos de efervescencia política que saber la verdad de las intenciones de cada uno de los que aspiran a gobernarnos, por ejemplo. O la verdad de cómo nos jodieron los anteriores a este orden, etcétera. Cómo nos están jodiendo, si nos están jodiendo o no los presentes. No hay nada. Quisiéramos tener, y con eso nos entretienen los medios, todos los... Como yo ahorita les estoy diciendo puras mentiras, ¿no? Y los estoy entreteniendo, ¿no? Pero bueno, estas mentiras nos ayudan mucho a reflexionar sobre el tema de la actualidad de la industria cinematográfica, que pues finalmente es el medio en el que nos estamos desarrollando, es el medio donde nos conocimos, donde estamos trabajando, y tiene que ver no solamente pues una producción, sino lo que paralelamente va sucediendo en nuestras vidas, ¿no? Así como en la actuación. Silverio, me da muchísimo gusto que estés aquí. Te agradezco muchísimo tu presencia y tus recomendaciones, que compartas este conocimiento que tienes y experiencia de la industria cinematográfica. Y bueno, pues quisiera preguntarte si tuvieras algo más que agregar para la gente que nos sigue en este tipo de entrevistas. ¿Qué tal estuve? El rol así de mandando de un lado para otro, ¿no? Evidentemente los actores somos una suerte de esquizofrénicos virtuosos, por decirlo de alguna manera. Entonces el ir y venir de un lado a otro es como algo que nos fascina y nos entretiene, y si eso lo hacemos a través de un rol, de un personaje, es verdaderamente algo interesante, y es con el afán de entretener y de divertir, pero también con el afán de tramitar a través de eso, de ese vaivén de emociones y de sentires, pues una reflexión que nos lleve pues a cuestionarnos
qué nivel de utilidad o qué utilidad en el orden cotidiano podemos tener los actores para la gente común, ¿no? Claro. Pues espero que haya sido de utilidad esta charla entre amena y no, entre complicada y no, entre desmadre y sí, ¿no? Y de utilidad para tu proyecto de maestros, que yo para nada me considero maestro, pero gracias por integrarme en este rol donde, con respeto a los que sí hablan bien de sus especialidades. Pues nosotros, particularmente yo te considero un gran maestro y bueno, pues agradezco muchísimo tu presencia, agradezco muchísimo las recomendaciones que nos haces aquí y bueno, pues esperamos verte en una futura intervención en otro proyecto. Ya lo negociaremos. Okay. ¿Algún curso? ¿No? Sí, ¿no? Un taller Pronto. pendiente. Sí, claro. Bueno, pues nos vemos en una próxima entrevista con otro invitado. Gracias. Con uno de verdad. Saludos.